Reconozco el amor, lo siento en tu profunda humanidad, regalo de Jesús, divina humanidad. Hoy siento en ti el amor, yo río y lloro como sientes tú, regalo de Jesús, divina humanidad. Sean todos bienvenidos a este tercer encuentro de nuestro taller bíblico virtual. Nos llena de alegría poder seguir compartiendo con ustedes estos espacios de formación y de encuentro con la palabra. Queremos enviar desde aquí, desde el seminario, un saludo cordial a todas las personas que nos han estado acompañando, de manera especial a todas las personas que hacen parte de esta diócesis de Facatativá, las parroquias que han estado compartiendo nuestro contenido y a la misma pastoral vocacional. Gracias por hacernos también partícipes en este mes bíblico en sus parroquias. Nos llena de alegría poder presentar al ponente del día de hoy, Javier Salamanca, que hace parte de la Escuela Bíblica Villapaul, un laico que se ha querido comprometer en medio de sus ocupaciones y de su vida diaria a encontrarse con la palabra de Dios. Le damos la bienvenida en este encuentro que nos quiere compartir, el inicio del camino, las tentaciones en el Evangelio de Marcos. Hoy siento en ti el amor. Buenas noches, bienvenidos a este tercer encuentro de nuestro taller bíblico virtual, en el cual trataremos el tema de las tentaciones de Jesús en el desierto, según nos lo relata el Evangelio de Marcos. Ya hemos visto en nuestros dos encuentros anteriores algunos acercamientos a lo que es el Evangelio, a su historia, su contexto geográfico, social, cultural. Y hoy vamos a entrar ya en lo que es el camino, el inicio del camino de evangelización de Jesús, desde su aspecto más humano, a partir de dos hechos fundamentales. El primero, el bautismo de Jesús en el río Jordán por parte de Juan, su primo, y el Bautista, quien le anunciaba desde tiempo atrás a todo el pueblo, mientras los invitaba a la conversión. Este relato precisamente inicia en ese punto, una vez Jesús ha sido bautizado. Abordamos entonces desde esta perspectiva nuestro encuentro de hoy. Sabemos ya que en el Evangelio de Marcos no hay extensión para hablar sobre la vida de niño y la vida anterior de Jesús. Anterior me refiero a antes de comenzar su vida pública, ¿no? Marcos entra de lleno en lo que es la vida misional de Jesús. Nos presenta a Jesús desde el comienzo como el Hijo de Dios. Y comienza este evangelio con el anuncio de Juan, de este hombre. Juan Bautista es el mensajero del Señor, de Jesús, en este evangelio. Y en los versículos inmediatamente anteriores, versículos 9 y 10, se nos narra ese bautizo también de una forma muy breve. Juan está en el río Jordán predicando y bautizando. Jesús llega y es bautizado por Juan. En este momento se abre el cielo, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y se escucha la voz de Dios que dice: este es mi Hijo, en él me complazco. Sabemos bien que eran tiempos difíciles para el pueblo de Israel, bajo el dominio del Imperio Romano, y sometidos también a unas autoridades eclesiásticas y a un rey
que pensaban más en sus intereses particulares que en el pueblo y que en la gente que componía el pueblo. Los tiempos que vivían eran tiempos, de bastante dificultad, muchos pobres, muchas necesidades, muchos enfermos, y en este contexto es que comienza Jesús a predicar. Pero antes de comenzar este trabajo misional, pasa un tiempo en el desierto. Según nos narra el Evangelio, son 40 días. Bueno, para poder entrar a analizar bien lo que son estos dos versículos que nos hablan sobre las tentaciones de Jesús en el desierto, vamos a hacer una aproximación a lo que es el texto en sí, una comparación inicial con los otros dos evangelios sinópticos. Vamos a hacer una delimitación del texto, revisaremos los personajes que se mencionan en estos dos versículos y algunos otros elementos que consideramos de importancia para esta charla. En primer lugar, hay al menos 5 elementos que son comunes a los 3 evangelios sinópticos en lo que se refiere al tema de las tentaciones de Jesús en el desierto. El primero de ellos es el Espíritu Santo que actúa sobre Jesús llevándolo al desierto. Es el Espíritu Santo que recibió en el bautismo, el que lo impulsa a pasar un tiempo allá, en estas circunstancias, en este lugar tan difícil para todos, ¿no? Por sus condiciones geográficas y por todo lo que implica pasar vida y tiempo en el desierto. Sabemos que es tan difícil, pero es el Espíritu el que le lleva allá. Como podemos ver en esta tabla, se resaltan aquí en estos 5 elementos en color. El Espíritu que lleva a Jesús al desierto, el desierto a donde va Jesús, llevado por este Espíritu. Los 40 días que pasa Jesús en el desierto, la tentación como tal y los ángeles que le servían. Marcos incluye también la presencia de Jesús entre los animales. De esta manera podemos comenzar a hacer nuestro análisis sobre estos 5 elementos. El texto en Marcos dice así: a continuación, el Espíritu le empuja al desierto, y permaneció en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo, y los ángeles le servían. Entonces hablemos de cada uno de estos elementos. En primer lugar tenemos el Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? Es ese Espíritu Santo que fue recibido por Jesús en el bautismo, y que nosotros también cuando somos bautizados recibimos. Pero, ¿qué significa ese Espíritu? Ese Espíritu es Dios mismo. Es ese Espíritu que Dios infunde en el hombre durante la creación para darle vida. Es ese mismo Espíritu, fuerza movilizadora, que inspiraba a los profetas para hablarle al pueblo, que los movía, que movía sus corazones y sus labios para que expresaran los deseos y los pensamientos de Dios al pueblo de Israel. Es ese mismo Espíritu que se nos narra en Jueces, el que daba fuerza a Sansón. El mismo Espíritu que llenó de valor a David al enfrentar a Goliat y que lo acompañó durante mucho tiempo, durante su reinado. También es ese Espíritu que gestó en María la encarnación del Hijo del Hombre. Un pasaje que ya conocemos de mucho tiempo atrás, también analizado en los otros evangelios, aunque no se menciona en este. Sin embargo, es ese Espíritu, ese mismo Espíritu, el que mueve a Jesús hacia el desierto. Y aunque los otros 2 evangelios, el lenguaje quizás es un poco más suave, no tan agresivo, Marcos señala que el Espíritu empuja a Jesús. Es decir, para Marcos es relevante el hecho de que se mueve Jesús
por el impulso que le da el Espíritu Santo hacia el desierto. ¿Y qué nos significa a nosotros ese desierto? Bueno, las condiciones más extremas en las que puede un hombre habitar. Es un lugar de calor extremo, un lugar donde escasean los recursos vitales para el hombre. Pero no es un sitio desconocido para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, para el pueblo hebreo, porque también ese desierto, o el desierto, fue el hogar del pueblo durante el tiempo del Éxodo. Es ese sitio que expone totalmente la fragilidad del hombre frente a las condiciones de la naturaleza, donde se ve la vulnerabilidad del ser humano. Y en este caso, la vulnerabilidad de Jesús como hombre. Un hombre que se expone de esta manera, mostrándonos su lado más humano, su lado quizá más frágil, obviamente fortalecido por el Espíritu que lo mueve. Sin embargo, nos está enseñando que en nuestra condición de vulnerabilidad también podemos pasar el desierto. También podemos enfrentar las situaciones que nosotros llamamos desierto. Es ese sitio donde la soledad y el silencio que se viven, donde las condiciones nos dejan con pocas alternativas, en una total dependencia de Dios, de nuestro Señor. Por eso es el lugar del encuentro con Dios. Ese es el lugar en el que nos enfrentamos a nosotros mismos, a nuestros instintos más básicos, a nuestro más primitivo deseo de supervivencia. Y para Jesús, ¿qué representa para Jesús ese lugar? Una vez ha sido bautizado, Jesús es ungido y aprobado. Es ungido por el Espíritu y es aprobado por su Padre, por Dios, Padre. Pero tiene que ser probado y tiene que ir al lugar de la prueba. Ese lugar de la prueba es el desierto. Así es que allá se dirige y pasa en el desierto 40 días. ¿Qué significan esos 40 días? Fueron 40 días lo que duró el diluvio en el Génesis. Fueron 40 los años que estuvo el pueblo de Israel peregrinando, caminando por el desierto durante el Éxodo. Fueron 40 los días que estuvo Moisés en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley. Fueron 40 los días de peregrinación de Elías cuando se dirigía a Morab. Este número 40 es un número muy simbólico para el pueblo de Israel y para nosotros como cristianos, porque simboliza el cambio, tiempo de cambio. Significa, si podemos ver acá en los ejemplos que hemos visto, que son periodos de transición de las personas o del pueblo en general. Entonces, para la simbología bíblica el número 40 es muy importante y por eso se menciona que son 40 días los que pasa Jesús en el desierto, en su preparación y en su transformación de un simple judío, carpintero, hijo de María, en un predicador de una buena noticia, maestro para el pueblo. En esos 40 días Jesús fue tentado por Satanás. Sí, durante los 40 días estuvo recibiendo constantes ataques. Y los dos evangelios, el de Marcos y el de Lucas, nos mencionan principalmente tres tentaciones a las cuales se sometió Jesús. Pero Marcos no ahonda en ellas. Marcos sencillamente nos indica que Jesús fue tentado por Satanás, recordándonos que el adversario, el acusador, desde tiempos antiguos ha estado ahí. Estuvo en el paraíso con Adán y Eva, en el Génesis. Atacó la estabilidad física y económica de Job, es decir, fue el que probó la fidelidad de Job. Y Jesús se somete a la tentación porque es un hombre, como hombres. No hay nada más humano
que la tentación, esa tendencia natural de nosotros, los seres humanos, a darnos gusto, a complacer nuestros deseos, nuestros caprichos, nuestras vanidades. Eso es lo humano, la tentación. Pero tentación y pecado son cosas diferentes. Porque el pecado ya no es humano. Es más, el pecado nos deshumaniza. El pecado, que significa caer en la tentación, nos aleja de Dios, nos quita nuestra dignidad, nos resta nuestra fuerza espiritual, nos aleja del Espíritu. Por eso, al enfrentar Jesús la tentación, al enfrentar Jesús la tentación y no caer en el pecado, nos está mostrando que como hombres nosotros también podemos resistir al pecado. Y de hecho, al regresar del desierto, Jesús también fue constantemente asediado por el mal. Jesús nos enseña a resistir la tentación. Nos da el ejemplo. Nos dice que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo difíciles que puedan ser, lo adversas que puedan ser las condiciones en que estamos, siempre podemos resistir la tentación. Pero tenemos que saber cómo hacerlo. Necesitamos comunión con el Espíritu. Él estaba acompañado del Espíritu. Necesitamos el conocimiento de la palabra. Y necesitamos mantenernos en oración constantemente. El último elemento que vamos a considerar es la presencia de los animales y los ángeles que acompañan a Jesús y lo cuidan. Los animales tienen en este pasaje un doble significado. Primero, nos recuerdan la relación que tenemos los seres humanos con la creación. Jesús, al ir al desierto, está en compañía de los animales, así como cuando nació. Quienes le dieron calor y abrigo fueron los animales, según tenemos nosotros contemplado en nuestra tradición navideña. También en el desierto los animales están simbolizando lo que iba a enfrentar Jesús dentro de su pueblo. Una constante agresividad, un rechazo por parte de los suyos y constantes ataques que enfrentaron siempre a Jesús entre los hombres de su nación, de su pueblo, entre los hombres de Israel. Y los ángeles que nos simbolizan la protección que todos los cristianos, que todos los hijos de Dios recibimos por parte del Padre. El ejército de ángeles que nos custodian, que nos rodean, que nos cuidan en la batalla constante que hay entre el bien y el mal. Bueno, estos son los 5 elementos que hemos encontrado en el análisis que hacíamos sobre los 2 versículos que nos hablan de las tentaciones en el Evangelio de Marcos. Ahora bien, ¿qué podemos concluir de esto? ¿Dónde está la parte humana de Jesús? Bueno, ya lo veíamos. Jesús ha sido bautizado por Juan Bautista, recibe el Espíritu Santo, es reconocido por Dios como su Hijo y inmediatamente sucede esto, es conducido al desierto a enfrentar la prueba en condiciones extremas, mostrando totalmente su vulnerabilidad, enfrentándose y conviviendo con las fieras. Ese desierto también representa para Jesús eso, esa soledad que lo iba a acompañar durante los 3 años de su vida pública. Los animales también representan, como ya veíamos, ese enfrentamiento constante que iba a tener con las autoridades de su tiempo, de su pueblo. El enfrentar la tentación que es una constante en todos nosotros desde la creación. La tentación que vivieron todos los israelitas en el desierto,
en el Éxodo, la tentación a la que fue también sometido David, que desafortunadamente cayó en el pecado y de esta manera pues dañó su comunión con el Espíritu y se alejó de Dios. Todos estos elementos nos llevan al ejemplo que nos deja Jesús. Jesús nos enseña que podemos enfrentar la tentación, podemos resistirla, fortalecidos en el Espíritu, en comunión con el Espíritu de Dios. Podemos mantenernos en oración, entendiendo la oración como la constante comunicación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con nuestro Dios, poniendo todo lo que corresponde en nuestra vida en sus manos, confiando en Él plenamente y estudiando a profundidad la palabra de Dios, que es donde podemos nosotros fortalecernos en el conocimiento de la palabra. Muchas gracias por su atención y que Dios les bendiga. Hoy reconozco el amor, lo siento en tu profunda humanidad, regalo de Jesús, divina humanidad.